Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias también por la oportunidad que tenemos de abrir su palabra, de empezar este último capítulo de la carta en la que estamos, la carta de Tesalonicenses, la segunda carta. Habíamos visto en el primer capítulo de esta carta, Pablo está hablando sobre el juicio que va a venir con la segunda venida de Cristo sobre pecadores. En el capítulo 2 habla un poco sobre los últimos tiempos y cómo quiere tranquilizar a los tesalonicenses sobre esta segunda venida. Y tal vez en el versículo 15 del segundo capítulo está lo que Pablo quiere poner en el corazón de los tesalonicenses y que también en el nuestro. En el segundo capítulo dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, antes de dar argumentos a los tesalonicenses para defender posiciones sobre los últimos días y estas cosas, es lo que está haciendo y lo hace también con nosotros en ese tema de los últimos, de la escatología, pues de los hechos de los últimos días, es esta: retened la doctrina que hemos aprendido por la palabra completa del Señor. En el tiempo de Pablo era el Antiguo Testamento y él todavía no estaba escrito el canon completo. Y en el 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro Dios, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y pasa entonces Pablo a este capítulo 3, ¿no? Y usa esa palabra por lo demás. Entonces como que es el inicio de lo último que él quiere enseñar, ¿no? Como que es el inicio del final. Entonces vamos a leer este primer versículo que acabamos de escuchar y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, hermanos. Dice el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Acompáñenme, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, te damos a ti honra y gloria por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor hacia nosotros, por tu Hijo Jesucristo, Padre, porque es por Él, solamente por Él, que podemos estar aquí, que podemos abrir tu palabra, que podemos entender lo que tienes para nosotros, que podemos estar ante tu presencia, pues su sangre nos limpia. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, Padre, que perdones nuestros pecados, que nos limpies para estar en tu presencia, Señor. Y que podamos, Señor, salir transformados de aquí por tu palabra y por tu amor, Señor. Que todos y cada uno de nosotros, Padre, salgamos edificados, y quien no te conoce, Señor, Padre Santo, que tu Espíritu muestre tu amor, tu misericordia y tu necesidad de ti. Gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces Pablo empieza con este versículo que acabamos de leer: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Pablo, el apóstol del Señor, está pidiendo oración, una oración de intercesión. Dice: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, ¿no? Se extienda. Dice. Pablo veía la necesidad y lo hace ver a los tesalonicenses de la oración. Pablo necesita la oración para su ministerio,
para recibir la fortaleza, la sabiduría que necesita para llevar a cabo la misión que tenían al inicio. Entonces, esta necesidad la podemos ver reflejada en otras cartas de Pablo. Podemos ir al libro anterior, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 5:25. Cuando termina la carta anterior, unos meses antes escrita, Pablo al final dice simple y sencillamente: hermanos, orad por nosotros. Ahora, un libro más, vamos a Efesios 6, y un poco más tarde vamos a regresar a ese pasaje, pero en Efesios 6, en el versículo 18, cuando habla sobre la armadura que necesita colocarse el cristiano diariamente, dice en el 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en el 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y el 20, hablábamos ahorita, veíamos en la escuela dominical, ahorita en la mañana leíamos esa palabra, embajador en cadenas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, Pablo está orando por el ministerio de la palabra y está pidiéndole a los tesalonicenses que oren precisamente para que ese ministerio, esa palabra, corra y sea glorificada. Ahora, la importancia de la oración, creo que no es el tiempo para hablar exactamente de la importancia, pero sí para recordar qué tan importante es la oración. En cada uno de nosotros, en lo individual, como el tiempo en que nosotros nos citamos aquí como corporación, como grupo, como iglesia, para orar. Y el mismo Jesús, siendo Dios encarnado, vino a la tierra y Él era lo que hacía, oraba. Y podemos ir a Lucas 6, 12 y 13, ¿no?, para ver cómo Dios mismo encarnado dependía del Padre para todas las cosas que tenía que hacer. Lucas 6, 12 y 13. En nuestras Biblias hay un subtítulo que dice: elección de los 12 apóstoles. Es Cristo mismo, es Dios mismo. Y dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Cristo estaba orando para escoger discípulos que iban a ser apóstoles, y esos hombres iban a ser el fundamento para que la palabra de Dios llegara. Pablo fue escogido tiempo después y Pablo está pidiendo oración para lo mismo, para que la palabra de Dios sea glorificada. Pablo está pidiendo a los tesalonicenses que oren para que la palabra de Dios sea glorificada. Hermanos, la palabra de Dios es glorificada y está aquí ahora, está con nosotros. Y es seguir orando para que la palabra del Señor de igual manera sea glorificada, corra, se extienda. Y lo podemos ver ahorita, ¿no? Su palabra está aquí y nosotros podemos recordar y ver la importancia, ¿no? Pero la segunda parte del versículo dice: para que corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Y cómo es que la palabra de Dios fue glorificada entre los tesalonicenses, ¿no? Podemos verlo en el libro anterior, en Primera de Tesalonicenses, en el primer capítulo, versículo 1, capítulo 1, versículos 5 y 7, perdón.
Pablo se dirige a los hermanos. Desde el 4 voy a leer, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el 6, ahí está la respuesta. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. El 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo glorificaron la palabra del Señor los tesalonicenses? ¿Solamente escuchándola? No, ellos la pusieron por obra y fue evidente, porque más adelante en el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué importancia es poner en práctica la palabra del Señor? Muchas veces nosotros como iglesia, cuando compartimos y cuando damos mucho énfasis a predicar, a compartir, y nos quedamos en que predicar. Señor, y amén, claro que sí, hay gente que se dedica a predicar, pero todos nosotros, independientemente de la posición que tengamos en la iglesia, estamos llamados a poner en práctica la palabra del Señor, para que podamos ver. Cantábamos ahorita unos hermosos cantos, donde que los demás vean el amor del Señor a través de nosotros. Es así, entonces, siendo imitadores de Cristo, Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. No se trata de ser imitador de una persona, de aquella persona que predica, pero sí se trata de que todos seamos, busquemos el poner en práctica la palabra del Señor, para poder entonces mostrar quién es Dios, ¿no? Quién es Cristo, ¿no? El Evangelio es, entonces, es evidente, pues, cuando, así como los tesalonicenses, tenemos vidas que han sido y que están siendo transformadas por el Señor, ¿no? Ser imitadores de Cristo, ¿no? El Evangelio es honrado cuando las personas responden con vidas transformadas. Y es glorificado cuando se le da la autoría al Espíritu Santo y al poder del Señor. Aquí en el 6, en el 5 leíamos, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿El poder de quién? ¿De Pablo? ¿De Timoteo? No, en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en este primer versículo está Pablo enseñándonos la importancia de la oración intercesora y de la importancia de orar y cómo el Señor ha respondido a esa oración. Y si tenemos alguna duda de nuestra necesidad, podemos ir a Juan 17, donde podemos ver una vez más al mismo Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo, ¿no? 17:8, vamos a leer algunos versículos. 17:8 de Juan dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cristo está intercediendo por sus discípulos, por sus apóstoles. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos entonces orar esa oración de intercesión para que Dios haga en nosotros esa transformación y que podamos entonces ser parte de esa gran comisión que hay, que es
ser discípulos, que los discípulos vean a Cristo a través de nosotros. Entonces, ahora, esa oración, el versículo 1 habla, orad para que la palabra del Señor sea corrida, extendida y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el versículo 2 dice, y, es como una parte más, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo está escribiendo esta segunda carta en la ciudad de Corinto, y podemos ver la historia de cuando él llegó a Tesalónica hasta cuando escribió esta carta, ¿no? Podemos recordarlo en Hechos 17. ¿Cómo fue que él escribió esa carta y por qué está orando aquí, pidiéndole al Señor que sean librados? En Hechos 17 vamos a hacer así al ver algunos versículos, vamos a hacer un recuento. 17:4. En el libro de Hechos, Lucas describe lo que pasó en Tesalónica cuando llegaron. ¿Se acuerdan? Llegó a la sinagoga durante 3 días de descanso, 3 sábados, lo que los comentaristas creen. Estuvo compartiendo, pero en el 17:4 dice, y algunos de ellos, de los tesalónicos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas, también creyeron. Pero no todas las personas responden de igual manera al Evangelio. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. El versículo 10, la historia continúa, pero el versículo 10 que dicen que en la noche los hermanos sacaron a Pablo y lo enviaron a Berea, una ciudad que está más adelante, ¿no? Pero una vez más, ¿qué pasó en Berea cuando los tesalónicos se enteraron de que estaban en Berea? Entonces fueron para allá y alborotaron a las multitudes, ¿no? De igual manera, y tuvieron que salir de Berea e ir a Atenas. Y después de Atenas fueron a Corinto. Y es allí en Corinto cuando Pablo está escribiendo esta carta, ¿no? Estas 2 cartas, la primera y la segunda. No es de todos la fe. Pablo estaba compartiendo inicialmente a judíos. Y debemos recordar que los judíos eran un pueblo tremendamente religioso. Era un pueblo celoso de seguir a Dios. Ellos conocían a Dios, no eran ateos. Pero era un pueblo que había cambiado la palabra del Señor, la verdad del Señor, había prostituido, vamos a decirlo así, por tradiciones humanas, por mandatos de hombres, ¿no? Y Pablo, antes de sentirse como una víctima y de quejarse por todo esto que le ha pasado, lo que está diciendo es, oren para que podamos ser librados de esos hombres perversos, ¿no? Pablo recurre entonces a la oración para pedir, interceder, para que intercedan por él. No solamente para que Pablo, ahorita vamos a ver que Pablo no solamente está orando por ellos, sino está diciéndoles a ellos mismos que ellos van a pasar por esos mismos problemas. Entonces es una oración que tiene que ser no solamente por Pablo, sino también por los de Tesalónica y por todas las personas entonces que empezamos a vivir una vida y a ser transformados. Porque habíamos dicho, no todas las personas estamos para compartir, para predicar, pero sí todos estamos para mostrar al Señor. Y la palabra dice que todo aquel que quiera mostrar al Señor va a sufrir persecución. Entonces, esta es una oración que debemos tener todos por cada uno de nosotros, vamos a decirlo así, ¿no?
Entonces Pablo, antes de sentirse como una víctima, recurrió a esa misma verdad que le fue dada y que se le permitió conocer, esa misma verdad en Mateo 28:20. Vamos a ir a Mateo 28:20, es la gran comisión. ¿Cuál verdad? Mateo 28, en el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La situación es que los comentaristas, ¿cómo se llama?, le ponen edad al libro de Mateo, que tal vez se escribió en el año 50 o 55 después de Cristo. Y la carta de Pablo fue tal vez en el 60. Pablo no tenía a Mateo en sus manos. Él tenía. La gran comisión no la aprendió como nosotros, que la tenemos aquí escrita. Él la aprendió porque el Espíritu Santo lo llevó a esa convicción. La autoría de la Escritura es una sola, es el Espíritu Santo. Entonces Él tiene en su corazón esa verdad, una promesa. Es Dios el que está guardándolo y cuidándolo, y va a estar con Él siempre. Y es lo mismo que para nosotros. Nosotros ya tenemos completo esa verdad. Y es por eso que en el versículo 3 de segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en nuestro tercer versículo dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo tampoco había leído Mateo 6, él no estuvo en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Mateo 6? Cuando los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. El versículo 13, 6:13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Necesitamos entonces pedir al Señor que nos libre y que nos guarde del mal. Y Él lo hace, Él lo está haciendo. Y Pablo aquí está entonces en una oración de intercesión enseñando y diciendo: fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, para hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Ahora, hay dos palabras. Esa palabra afirmar quiere decir fortalecer, establecer, fijar, confirmar, ¿no? En Lucas 22:32 podemos ampliar un poco más el sentido de significado de esa palabra afirmar. Lucas 22:32. Este pasaje, cuando Cristo va con Pedro, en el 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ese es el sentido de alguien que ha sido confirmado, y le está diciendo a Pedro: y regresa y confirma a tus hermanos. La promesa del Señor es que Él va a afirmar a sus hijos, a sus creyentes.
Romanos 1:11 es otro de esos versículos donde se ve el sentido de esta palabra, afirmar. Dice 1:11 de Romanos: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, fortalecidos, establecidos de esa verdad que han estado aprendiendo. Y esa palabra guardará, afirmará y guardará, es un término militar, y el sentido es, da la idea de custodiar, de hacer guardia, de vigilar, de proteger. Y en Juan 17:12, podemos nomás revisar ese versículo, 17:12. Dice, esa es la oración intercesora de Cristo, volvemos a ella. El 17:12 de Juan dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Estaban protegidos. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es que está hablando esta promesa que está haciendo en el versículo 3. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ahora, esta verdad, aunque Pablo fue la primera carta que escribió Tesalonicenses, esta verdad Pablo tuvo oportunidad de ponerla en práctica, ¿no? Vamos a 2 de Timoteo 4, 14 al 18, hermanos. 2 de Timoteo es el segundo libro después de Tesalonicenses. Ya al final de sus días, cuando Pablo escribe a Timoteo y tiene oportunidad no de quejarse de lo difícil que fue todo, de todo esto, sino él dice 2 de Timoteo 4, del 14 al 18. Le dice Pablo a Timoteo: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Y qué dice el 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tal parece que Pablo está olvidado en una cárcel en Roma, muriendo, pero el Señor está con él y él está con el Señor, ¿no? Y él está diciendo: he sido preservado para su reino celestial, ¿no? Lo que leíamos, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a otro reino, estamos de paso. Y Pablo está contento aquí porque él sabe hacia dónde va. Hay una certeza en la vida de Pablo de que esa obra que Dios empezó con él la va a terminar, la va a llevar a término. Así como también el Señor ha iniciado una obra en nosotros, en los creyentes, y Él la va a terminar. Amén. Ahora, como la obra no es de Pablo, ni es de su equipo misionero, ni de su poder, esta obra de expansión del reino es dependiente solamente de Dios. Él es el que pone el querer como el hacer. Este es un trabajo que requiere todo el poder de avanzar el reino, todo el poder que Dios mismo puso en su creación para hacerla.
Y veíamos ahorita que ese es el mismo poder que Dios le dio a Jesucristo cuando Él vino, cumplió su misión aquí, cuando completó eso que le había pedido el Señor, y luego después de que resucita, le da a los discípulos ese poder. Toda potestad me es dada. Está pasando entonces ese poder. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Todos y cada uno de los creyentes es producto de ese poder y de ese delegar esa autoridad y ese poder del Señor. Y entonces, con esa confianza y con esa seguridad, en el versículo 4 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo dice esto: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿En qué está descansando la confianza de Pablo? En el buen trabajo que él hizo, en lo que le enseñó a los tesalonicenses durante 3 sábados en la sinagoga, o lo que haya hecho. No, él está confiando en el Señor respecto a la obra que el Señor está haciendo en Tesalónica. Y el capítulo 1 de Tesalonicenses de primera es un capítulo de gratitud al Señor por lo que Él está haciendo en los hermanos. Y esa es la misma confianza que nosotros debemos tener de la obra que el Señor está haciendo, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de cada uno de nosotros. La confianza que debemos tener en lo que Él quiere hacer con este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí, en este lugar. Incómodo, caliente, no nos gusta, en el verano es feo, no está a la altura de nuestro conocimiento. Dios quiere hacer algo grande. No sé si aquí o allá afuera. Mi hermano Seth tiene una mesa allá afuera y tal vez deberíamos tener un lugar más bonito para... Es verdad. El Señor va a hacer algo grande con ese joven, con esos niños que están allá con nosotros, no sé si aquí. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que lo que les hemos mandado, lo que os hemos mandado. Ahora, ¿tiene confianza en los hombres Pablo? No, tiene confianza en el Señor. Vamos a Jeremías 17:5, por favor. Antiguo Testamento 17:5. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. No, Pablo no está confiando ni en él mismo siquiera. Pablo está confiando en la palabra del Señor. ¿Y qué dice el versículo 7? De ese mismo capítulo 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es el poder del Señor el que está haciendo la obra, es el poder del Señor el que ha permitido que su palabra corra. Ahora, la segunda parte de este versículo dice, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. No solamente está confiando ahí en el presente, sino cuando Él no esté, cuando Él se vaya, los tesalonicenses van a seguir entonces con el poder del Señor haciendo lo que tienen que hacer. No depende del apóstol, no depende de nadie más, solamente depende del poder de Dios. Y este es un versículo, Filipenses 2:13, que es importante que lo tomemos como nuestro. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este, entre otros versículos, es la base de una doctrina que se llama la perseverancia de los santos.
es algo así como, bueno, muy sencillo tal vez. El creyente persevera porque Dios lo preserva. Es como si pudiéramos desde arriba ver lo que Dios hace. Dios está preservando a los creyentes abajo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Perseverar en lo que estamos haciendo. Hacemos lo que nosotros tenemos que hacer y es Dios el que está guardándonos. Dios preserva, nosotros perseveramos. El creyente falla, se levanta, pide perdón al Señor, recibe su poder y su espíritu y sigue, porque el que lo está preservando no es la fuerza de la persona, es Dios mismo el que lo está llevando. Ha sido pagada esos pecados, esas faltas por las que el creyente tiene que pasar. El propósito es del Señor. Yo puedo perseverar porque Dios preserva. Ahora, en tiempos de la iglesia primitiva, en tiempos de Pablo de Tesalónica, el fundamento estaba basado en el Antiguo Testamento. Y en esta carta que recién llegaba ahí, pero que era inspirada por el Señor. Nosotros tenemos todo el canon bíblico y podemos entonces tomar toda la escritura para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos la promesa del Señor y tenemos su palabra completa. Y tenemos el poder que nos preserva. Podemos descansar entonces en la enseñanza bíblica. Podemos decir entonces que la salvación proviene de un Dios soberano que preserva y se efectúa en una humanidad que responde ahora y mañana, ¿no? Que persevera. Ahora, con esta verdad entonces podemos saber que en el versículo 5, ¿por qué Pablo escribe, no? Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine y dirija vuestros corazones al amor de Dios. ¿Cómo estaban los creyentes de Tesalónica conociendo el amor de Dios? ¿Cómo estaban siendo encaminados al amor de Dios? Podemos volver al capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los hermanos de Tesalónica recibiendo el amor del Señor? Bueno, aquí estaban siendo imitadores del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Siendo obedientes a lo que Pablo les estaba enseñando. Ahora nosotros tenemos toda la escritura completa. Nadie va a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nadie aparte de la escritura. Entonces, la obediencia es una parte importante para recibir el amor del Señor. Vamos a Juan 14:15, hermanos. Juan 14:15. ¿Cuál es la importancia de la obediencia cuando decimos que amamos al Señor? 14:15 de Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre.
el 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor encamine y dirija nuestros corazones al amor de Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la obediencia, nuestra obediencia. Si nosotros amamos al Señor, seguimos sus mandamientos. Ahora, si analizamos bien este versículo de Tesalonicenses 1:6, no es solamente esta la manera en que Dios está encaminando a los tesalonicenses a conocer el amor de Dios. Hay otra. La segunda parte del versículo 6. A ver, 1:6. Espérenme, estoy perdido yo acá. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La segunda parte dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esta es la manera en que Cristo estaba llevando, en que el Señor está llevando a los tesalonicenses al amor del Señor, a través de las tribulaciones. Sufrimiento, tribulación es sufrimiento, es temor. Pablo estaba siendo perseguido, los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Hay un temor a ser atacados, a ser muertos, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a 1 de Juan 4, 16 al 18. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que funciona el temor en medio de un proceso como el que estaban viviendo los tesalonicenses? 1 de Juan 4, 16 al 18, son tres pasajes. Dice 1 de Juan 4, (16 al 18). Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A través de las tribulaciones tenemos temor, pero el perfecto amor del Señor nos quita ese temor y perfecciona entonces ese amor. Y es aquí donde entra el Evangelio, el perfecto amor del Señor. ¿Por qué los tesalonicenses estaban seguros y estaban siendo transformados? Porque ellos habían entendido por el poder del Espíritu Santo el poder del sacrificio de Cristo en la cruz, y tenían ese poder, eran salvos, su vida no era de ellos, entonces podían con toda confianza sobreponerse a ese temor que había de que fueran perseguidos y que fueran muertos. El versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es a través de las tribulaciones y de los sufrimientos que Dios usa para acercarnos a Él, y que podamos entonces, que nuestros corazones sean encaminados al amor de Dios. Obediencia y tribulación. La situación, hermanos, y ya para terminar, es que nosotros vivimos en un lugar donde no hay persecución.
Podemos reunirnos aquí, podemos entrar, abrir la palabra. Nadie va a venir a sacarnos de aquí. ¿Cómo entonces podemos ser encaminados al amor del Señor si no tenemos ese perseguir como hay en otros países, en otros lugares? ¿Cómo es que podemos entonces alcanzar esa perfección? Nada nos obliga a alcanzarla. En los lugares donde ha habido muerte, mártires, esa sangre que ha corrido ha servido para que el Evangelio crezca. Esteban fue muerto y más de 8,000 personas se convirtieron en los sucesos después. Hace unos 30, 40 años en el Ecuador mataron 4 misioneros y más gente llegó allá y creció. Y aquí nosotros, hermanos, nadie nos persigue. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo le podemos hacer? No hay persecución, no hay nada. En parte físico, vamos, que nos prohíba. Vamos, hermanos, a Lucas. Lucas, espérenme, Lucas 7. Vamos a Lucas 7. Este es un pasaje donde Jesús está en el hogar de un fariseo que se llama Simón. Y este pasaje enseña que uno de los fariseos le rogó al Señor que fuera a comer a su casa. Y Jesús fue a comer a casa de ese fariseo. Pero el versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un perfume muy costoso, muy valioso. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y continúa el relato y dice: cuando vio esto el fariseo, cuando vio esto Simón, que le había convidado, dijo para sí: Cristo, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di maestro. Y le da una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y el fariseo inteligentemente respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le responde: rectamente has juzgado. El Señor pone en la mente del fariseo y en la mente de nosotros 2 casos, 2 deudores, uno que debe más y uno menos. Y de pronto Simón, su mente, se ve como uno de esos 2 pecadores. Y dice: el que le debe más, Señor. El Señor le dice en el 44: y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
En la mente de el fariseo estaba que él era el que menos pecado tenía comparado con esa mujer. Pero la verdad es que esa mujer sabía la cantidad de pecados que tenía y la necesidad que tenía del Señor. Por eso su respuesta es entregar lo más valioso que ella tenía, su vida y ese frasco de perfume. Hermanos, no tenemos persecución alguna. Pero cada vez que el Señor nos confronta con nuestro pecado, tenemos que ver nuestra necesidad de Él, para que sea el mismo poder del Señor en la cruz, su sangre, la que nos conmine y nos lleve y nos exhorte a tener esa vida que Él quiere que nosotros tengamos, antes de que un día lleguen a perseguirnos y entonces tengamos que hacerlo, forzados a hacerlo. En países como Europa, estaba leyendo algunas estadísticas, en países como Francia, en 30 años, más de la mitad de las personas van a ser musulmanas. En otros países de Europa ya el islamismo ha avanzado, la guerra santa, el yihad. Ellos dan su vida, se matan por una doctrina que es incorrecta. Hay musulmanes en los parlamentos. Hay países que están invadidos en la cultura, la música. Asia Menor, donde estaban 7 iglesias, son musulmanes todos. El poder del Señor donde empezó ya no está ahí. Ya el demonio ha invadido todo eso. No pasa con nosotros lo mismo, hermano. Pero ¿cómo estamos reaccionando nosotros? Buscando una aplicación a esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros, hermanos, como creyentes? Donde no hay persecución. Ahora, quiero poner ante ustedes una imagen. Sí hay persecución, no hay persecución física, pero en el momento que el gobierno empieza a poner leyes que van en contra de la familia, matrimonios homosexuales, aborto, es persecución también. Es una persecución que no nos afecta directamente en nuestra vida. Pero, ¿qué tan preparados estamos para ver cómo va caminando la maldad, la inmoralidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes? Estamos poniendo al Señor en nuestra vida, en nuestro trabajo, porque es bien fácil ser creyentes en estas 4 paredes los domingos, y eso hacemos, lo hacemos muy bien, aquí estamos. Pero ¿dónde está la carga intelectual, espiritual, para que cuando salgamos de aquí estemos mostrando al Señor? Holanda, Alemania eran países donde la reforma impactó, Suiza, y ahorita son países que están perdidos y están siendo invadidos por los musulmanes. Ni Alá ni Buda han muerto por nadie. El único que ha puesto a alguien en la cruz para pagar ha sido Cristo. ¿Es esa una verdad en nuestra vida, hermano? Para todos, para mí también. Está siendo representada en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, cuando salimos, aparte de estas 4 paredes. Creo, y el llamado para todos nosotros es que esto que aprendimos de la palabra de Dios sea glorificada, hermanos. La pongamos en práctica. Que todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor nos ha mostrado, cómo Él ha preservado esta iglesia, esta congregación, las personas que nos acompañan, que están aquí, podamos ir al Señor y pedirle que nos siga ayudando y que siga bendiciendo su palabra para que pueda seguir corriendo y seguir siendo glorificada por nosotros, así como lo fue en Tesalónica, como Pablo dice, que sea
glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos. Los hombres perversos están en el gobierno. Están poniendo leyes que van en contra del Señor, en contra de la familia. Necesitamos, hermanos, el poder del Señor para guardar a nuestras familias, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Hermanas, están cuidándose de que el mundo no las invada. Hermanos, nosotros, jóvenes, o el mundo, estamos comulgando con el mundo y nos sentimos cómodos. Ese es el tipo de persecución que tenemos ahorita, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar, Padre. Bendito Dios, Señor, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor. Gracias, Señor, porque en estos lugares del mundo, Padre, tu palabra está corriendo y tú estás guardando tu palabra, prometiendo, cumpliendo la promesa, Señor, que hiciste de guardar a tus hijos, Señor. Y Padre, estamos aquí muchas veces viviendo como creyentes vidas que no te honran, coqueteando con el pecado, jugando, Señor, sin saber que esto es una lucha, Señor. Es una lucha que está librándose en los lugares celestiales, Señor. Padre, haznos conscientes de esa lucha, de nuestra necesidad, Padre, de ti, crece, Señor, nuestra fe. Cantábamos, Señor, el anhelo que tenemos de ti, Señor. Crece en nosotros ese anhelo, Padre, de ser tuyos, de vivir vidas para ti. Y no nos permitas perder, Señor, la capacidad de asombro y la expectativa de ver todas aquellas cosas que quieres hacer, Señor, con la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, porque podemos con gozo decir gracias, te necesitamos, Señor. Y tú nos guardas. Guarda, Señor, a todos y cada uno de las personas que están aquí, de las familias, de nuestros hijos, Señor. Guarda, Señor, a estos jóvenes que van de regreso a su estudio, Señor. Guarda a mi hijo, guarda a Ramón, guarda a Adrián, guarda a estos jóvenes, Señor. Oh Dios, defiéndelos, Señor, tu sangre ha sido corrida por ellos. Si alguien, Señor, en este lugar no te conoce, Padre, ten compasión, con poder y con amor, redárgúyelo, Señor, para que te conozca. Y haznos, Señor, sensibles a las necesidades espirituales de todos y cada uno de nosotros, para compartir de ti. Dios, de ti dependemos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y gracias, Señor, porque no estamos solos. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo.